Ya comienza Agenda Abierta con Lucía Córdoba. Lucía, buenos días. Pensé que me ibas a dejar aquí con las ganas de felicitarte en vivo, Juan Carlos Rosso. Ay, qué mañana tan hermosa, está de cumpleaños nuestro compañero. Hoy, viernes 13 de julio. Feliz vuelta al sol, larga y bella vida, compañero. Muchas Hasta pronto, gracias, te veo luego y nos abrazamos, ¿ah? Por favor. Gracias. A ver, me agarran por acá desprevenida. Comienza nuestra agenda abierta, viernes 13 de julio de 2018. Vamos así lo decidió el equipo de producción. Bueno, con mucha energía vamos planteando nuestros temas. El primero tiene que ver con esto. En medio de protestas contra sus acciones bélicas y guerreristas, la OTAN culminó su cumbre de 48 horas en Bruselas. Tras amenazas y descargas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este asegura que el resto de líderes se comprometió a aumentar sus presupuestos en defensa, aun cuando ello no aparece en la declaración final. ¿Con qué sensación se queda? A usted se lo preguntamos, que seguramente siguió muy de cerca esto. Lo primero, política del espectáculo, por aquello de que Donald Trump se plantó allí como todo un showman, además como un hombre duro de negocios, capaz de imponerse. La segunda, la Unión Europea, al menos varios de sus países, subordinada a Trump, a los designios de Estados Unidos. Negocio de la guerra se impone, la tercera opción. Y la cuarta que tenemos allí planteada es caso omiso a la gente, porque comenzábamos el enunciado con eso. En medio de protestas y movilizaciones de distintas organizaciones populares protestando contra las acciones bélicas que históricamente ha ejecutado esta organización atlántica. Luego, vamos al contacto directo con nuestros corresponsales. Una vez que terminemos el desarrollo de nuestro primer tema ya planteado, más de 200 personas muertas y decenas desaparecidas a raíz de lluvias torrenciales que se han registrado en el centro y suroeste de Japón. Las labores de salvamento de la policía y de las fuerzas de autodefensa prosiguen. El gobierno ruso asegura que espera que Londres investigue transparente y exhaustivamente la intoxicación en la ciudad de Amesbury. Así lo dijo María Zaharova, portavoz de la Cancillería rusa, fue muy enfática en esto el día de ayer. La decisión de la justicia alemana de limitar la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont a un delito de malversación de caudales públicos y dejar fuera el de rebelión ha generado todo un problema en el Tribunal Supremo de España. El instructor Pablo Llarena tiene que decidir en los próximos días si acepta la entrega o por el contrario la rechaza y deja que siga circulando libremente por Alemania sin que sea enjuiciado Puigdemont. Ahí está la diatriba planteada, hacia dónde se inclina la balanza, nos cuenta nuestro corresponsal Joan Ortiz y Serra. Gobierno llama a repliegue por la paz. ¿De qué estoy hablando? Del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Ayer la derecha marchó, estuvo nuevamente en las calles y aún cuando se esperaban hechos de violencia, otra vez, afortunadamente no fue así, nos contó nuestra corresponsal, y para hoy están convocando a una huelga. Insiste el Ejecutivo en su llamado al diálogo, a sentarse para dirimir las diferencias y restablecer definitivamente la calma en este país. Así tendremos las cosas con nuestros corresponsales y luego nuestro segundo tema fuerte. México. Escuche esto porque tiene mucho tecnicismo, claro, es una decisión judicial. El primer tribunal colegiado del 19º circuito desechó por notoriamente improcedente, así se lee en la sentencia, 43 recursos de revisión extraordinaria que fueron presentados, entre otros, por el gobierno de Enrique Peña Nieto contra la sentencia que ordena crear la Comisión de la Verdad para este caso. El de Ayotzinapa nos referimos. ¿Qué deja en evidencia esto? Bueno, la responsabilidad del gobierno en el asunto. Enrique Peña Nieto avala la impunidad, porque si no, ¿por qué introduce ese recurso? Padres logran una victoria, visto que la justicia finalmente da una determinación a su favor, y el caso seguirá irresuelto la cuarta. Bueno, un poco para quienes están escépticos en la posibilidad de que se esclarezcan las cosas, de que finalmente se llegue a la verdad, los padres puedan saber el paradero de sus hijos, que todavía es algo completamente desconocido, y que termine la impunidad. Ahí está esa opción. Cuentas en Twitter, @TelesurTV, @TelesurAgenda_ala de este espacio matutino y @LuciaTelesur. Comencemos en este día de cumpleaños de nuestro compañero Juan Carlos Rosso a felicitarle todos allí por Twitter y a retuitear nuestras preguntas. Empezamos.
Este jueves finalizó la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en medio de varias polémicas, una de ellas originadas por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, cuando exigió duplicar el aporte de cada nación respecto al gasto militar. En respuesta, los líderes catalogaron la propuesta como una locura. Mientras el caos se apoderaba de la cumbre por no seguir la agenda de diálogo, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, explicó que los miembros de la organización sentían que no habían concluido la discusión sobre el reparto de la carga financiera el miércoles y que era necesario continuar con ella. A pesar que la OTAN acordó reforzar la expansión de la alianza militar, Grecia levantó el veto y Macedonia del Norte será el 30º estado adherido. Las diferentes posturas entre los aliados evidenció el fracaso de la reunión, donde no se logró ninguno de los principales objetivos. Quiero sumar detalles. Comienzo nuestro recorrido digital en casa. Telesurtv.net titula Giro europeo ante presión de Trump sobre la OTAN. Aunque antes de la cumbre, los países europeos que hacen parte de la OTAN se habían negado a aumentar su aporte a la alianza militar, en la cumbre pareciera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró su objetivo. Digo pareciera porque la cosa todavía no está tan clara. La cumbre estuvo marcada por contradicciones, por enfrentamientos entre los socios europeos de la Alianza Atlántica y el mandatario republicano Donald Trump, quien les calificó de prisioneros de Rusia y morosos, entre otras cosas. El punto más álgido entre los aliados llegó cuando el mandatario estadounidense amenazó con actuar de forma unilateral al expresar: me iré por mi cuenta, Estados Unidos se retira. Pero parece que sus advertencias, sus frases gruesas surtieron completo efecto. Digo parece, ya van a ver por qué. Porque terminó diciendo: la OTAN es ahora una maquinaria bien afinada. Ahora sumo, después de Telesur, inmediatamente Sputnik, que titula así: la OTAN y Georgia seguirán fortaleciendo la cooperación en la defensa. Y se lee acá que OTAN y Georgia continuarán fortaleciendo su cooperación en este sentido, en lo cual se incluyen los próximos ejercicios militares que la Alianza Atlántica y Georgia llevarán a cabo en marzo de 2019. Esto se lee en la declaración de la Comisión OTAN-Georgia, aprobada el segundo día de la cumbre del bloque militar, porque esto también se dio dentro del encuentro. Exactamente el texto de la declaratoria dice: OTAN y Georgia están listos para seguir fortaleciendo la cooperación en lo que se incluyen próximos ejercicios OTAN-Georgia marzo 2019. Los jefes de Estado y de Gobierno saludan la cooperación práctica que se desarrolla en particular en el marco del paquete sustancial de medidas OTAN-Georgia. Así se lee en este portal. Nos vamos al siguiente. A ver, allí dice: la OTAN intenta poner fin a la dependencia del armamento soviético. Es lo que vemos en RT, en Russia Today. Los países de la OTAN se han puesto de acuerdo para deshacerse del armamento de fabricación soviética y rusa con que todavía cuentan cientos de miembros del bloque militar, según una declaración aprobada el primer día de esta cumbre en Bruselas. En el documento se pone de manifiesto la necesidad de disponer de fuerzas y medios compatibles con la alta preparación combativa para superar los desafíos de una situación cambiante. Habrá que ver allí qué se concibe como desafíos, ¿no? Y todo el mundo dice alerta, la guerra. La Alianza Atlántica intenta así elevar la compatibilidad operativa de las Fuerzas Armadas y trabajar en la solución del problema de la dependencia de armas heredadas de fabricación rusa. Abro comillas: seguiremos introduciendo innovaciones y apoyando nuestra ventaja tecnológica. Esto se lee también en la declaración final. Lo que sí no se lee es ese acuerdo al que supuestamente llegaron los líderes europeos con Trump de efectivamente aumentar sus presupuestos en defensa. Por eso les decía parece, ponemos esa palabra allí. Y finalmente Xinhua, agencia de noticias china, titula: OTAN decide financiar fuerzas de seguridad afganas hasta 2024. Otra de las decisiones. Vamos a sostener nuestra presencia en Afganistán hasta que las condiciones indiquen que el cambio es apropiado. Eso declaró a los medios de comunicación el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y dijo también: ampliamos el financiamiento para las fuerzas de seguridad afganas hasta 2024. Esto les ayudará a desarrollar todavía más sus fuerzas especiales y su fuerza aérea mientras siguen combatiendo el terrorismo internacional, agregaba. La OTAN expresa su firme apoyo para la propuesta de paz del presidente afgano Ashraf Ghani. Allí cierro nuestra revisión de medios digitales y ahora me voy a sumar algunos datos. Y primero, entender o más bien conocer brevemente qué es la OTAN.
más desde el punto de vista de lo que está contenido en su acta fundacional. Es una alianza que vinculaba la defensa de América del Norte con un conjunto de países de Europa Occidental sobre la base del artículo 51, capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado. El concepto estratégico aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1991 diseña un planteamiento amplio sobre seguridad basado, dice acá, en diálogo, cooperación y mantenimiento de una capacidad de defensa colectiva. Bueno, ya les decía, ¿no? Algunos términos que resultan eufemismo hoy día después de haber visto el accionar histórico, y hacia allá vamos a ir. Los países miembros acordaron en 2014, para entender toda la diatriba que se ha presentado entre líderes europeos y Trump, esto fue durante la cumbre de Gales, repito, el año 2014, incrementar gastos en defensa y ubicarlos cerca o igual a 2% del Producto Interno Bruto de cada nación al cabo de una década, es decir, hasta 2024. Pero hay varios países que están muy lejos de lograr la meta y pareciera que de aquí a 2024 no les va a dar tiempo de cumplir. ¿Cómo funciona este esquema de 2%? A este porcentaje se lo concibe como una suerte de guía, por lo cual no hay penalidad alguna para la nación que no cumpla. La organización funciona bajo el principio de defensa colectiva, como leíamos, que asume que un ataque contra un miembro es un golpe para todos. El aporte de 2% del PIB garantiza la defensa de todos los integrantes de esta alianza atlántica. Históricamente, les decía, esta organización multinacional se ha caracterizado por la intervención y violación de un principio internacional básico: libre autodeterminación de los pueblos. Pongamos por caso los siguientes, y me voy al mapa. Antigua Yugoslavia, víctimas mortales 5.700 personas. Incluyamos dentro de esa cifra a 400 niños heridos, cerca de 7.000 civiles, 30% de ellos niños desaparecidos, 821. Niños desaparecidos, 821. Irak, vamos allí completando el mapa, víctimas mortales, cerca 1 millón de personas, desplazados, 2 millones. Afganistán, víctimas mortales, 35.000 personas, refugiados, 500.000. En Libia, muertos, más de 20.000, refugiados, 350.000. Y les decíamos, presentamos la cuestión cuantitativa, pero siempre entendiendo todo lo que hay detrás, el drama, la tragedia humanitaria. En conferencia de prensa, que no estaba pautada en la agenda, el presidente Donald Trump comunicó cuestiones como estas que voy a narrar. Soy un genio muy estable, todo el crédito es mío. Así pretendía mostrarse como un tipo duro, como un exitoso negociador. Estados Unidos no ha sido tratado con justicia antes, pero ahora sí. Creo en la OTAN, decía, que ahora es mucho más fuerte que hace 2 días, porque ya me escucharon y van a hacer lo que yo digo. Les dije que yo sería muy infeliz si no cumplían con sus compromisos. Respecto a Rusia, a su presidente Vladimir Putin aseguró: no es mi enemigo, es mi competidor. Dije a los otros miembros que sería muy infeliz si no incrementan su gasto en defensa sustancialmente, reiteraba, y podría retirar a Estados Unidos de la OTAN sin el voto del Congreso, pero no es necesario. Así amenazaba con abandonar la OTAN, como ha hecho en otros casos con tratados y como ha amenazado respecto a otras organizaciones. Seguidamente incorporamos para el análisis a Francisco Coloane, sociólogo político, analista de vasta trayectoria internacional. Durante 25 años fue funcionario de Naciones Unidas en Oriente y Oriente Medio. ¿Cómo está, doctor Francisco Coloane? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Lucía. Mire, quiero empezar por aquí para seguir el hilo conductor de lo que estábamos planteando, para contextualizar. Pareciera que Donald Trump marcó íntegra la agenda, que hizo y deshizo a su antojo con esa obsesión como norte, ¿no? Los países europeos tienen que escucharme y aumentar su gasto en defensa. Estados Unidos no puede seguir cargando con todo sobre sus hombros. Como estamos leyendo interpretaciones muy disímiles e incluso contradictorias, yo quiero preguntarle, ¿tiene usted también esa sensación? ¿Qué le deja? En primer lugar, hay que preguntarse el origen, y usted misma en la introducción lo dice con mucha claridad, el origen de la defensa colectiva. En este caso ahora son 29 países, empezó en una forma mucho más reducida, en el medio, digamos, de la Guerra Fría, en el periodo posterior a Corea del Norte, la OTAN, particularmente con Estados Unidos como fuerza de liderazgo
prominente, deciden ampliar la OTAN, y antes era un organismo de carácter más político, no era un organismo que tuviera una fuerza efectiva de carácter militar. Sin embargo, hay que tener claro que la OTAN surge para contener la amenaza de la expansión soviética en Europa. Ese es el punto central, el punto crítico. Hoy día esa amenaza soviética no existe. Entonces, detrás de llamémoslo política de Estados Unidos bajo la administración de Trump, más allá de la espectacularidad con que el presidente Donald Trump maneja los asuntos internacionales y particularmente en sus expresiones más mediáticas en Bruselas, más allá de ello, de la espectacularidad, hay una política detrás de un sector de la política exterior de Estados Unidos, de que la pregunta es válida. ¿Tiene la OTAN razón de ser hoy día cuando no existe una amenaza tan constitutiva, tan poderosa como era el caso de la Unión Soviética? Después del desplome soviético, la OTAN pierde la brújula. Los Balcanes es una demostración, usted lo ha explicado, entra a la OTAN a intervenir en los Balcanes sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No olvidemos ello. Es muy importante ese dato. La intervención de las fuerzas aliadas en los Balcanes a mediados de la década del 90 no tuvo la aprobación del Consejo de Seguridad. Y después han venido una serie de intervenciones que usted la señala con detalle, Afganistán, Libia particularmente, que han sido realmente desastrosas desde el punto de vista político. Entonces la pregunta que hay que hacer es si efectivamente Rusia, en una posible alianza con China, representa una amenaza para los países occidentales de Europa. Mi opinión personal es de que no. Rusia no es una amenaza para Europa. China tampoco es una amenaza militar para Europa. Y ya lo he dicho en Telesur en otras ocasiones, que la OTAN es un anatema hoy día histórico, en el sentido que esa inversión, ese gasto o inversión en armamento, en protección, en la misma creación de esa burocracia inmensa que significa la OTAN, es un gasto oneroso. Y puede que detrás del reclamo de Trump de retirarse y de remecer el tablero como lo ha estado haciendo últimamente, esté en el fondo un reclamo de que tiene que ser una alianza político-militar mucho más acotada, mucho más ordenada en función de amenazas reales, no una amenaza que hoy día no existe, que es el caso de la expansión de la Unión Soviética, que desde ese punto de vista, para mantener la hegemonía de la Alianza Transatlántica, era necesario tener toda esa inversión en armamento y en seguridad. Se habla de una organización o de una alianza político-militar desfasada que está haciendo gastos muy onerosos para la guerra, incluso prácticamente para plantear una carrera armamentista. ¿Por qué tan obsesionado Donald Trump? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Es acaso el negocio de la guerra lo que le permite sostenerse a Estados Unidos? No necesariamente. No necesariamente. El negocio de la guerra está demostrado que hay una controversia a nivel de la misma alianza transatlántica de que la guerra hoy día no es negocio. La desestabilización de los estados no es negocio. Lo está demostrando el caso de la invasión a Irak, lo está demostrando el caso de la semi-destrucción de Siria, la inestabilidad en muchos países del África, particularmente el África del Norte, el Medio Oriente, que es una zona, que es un polvorín. Entonces la desestabilización que conduzca a conflictos armados, yo pienso que no está siendo útil para el nuevo diseño que tiene que tener la globalización. Porque el punto central hoy día es que no hay un orden mundial. No hay un orden mundial con equilibrios. Perdón, se disputan las hegemonías en forma muy arbitraria, particularmente dentro de la propia Alianza Transatlántica. Porque la Alianza Transatlántica hoy día, digámoslo con claridad, tiene todo el espacio de poder a su disposición. La pregunta que hay que hacer es si eso necesita de ese grado de inversión, que son casi $1 trillón, usando el concepto de trillón en función del idioma inglés, digamos, es demasiado oneroso en términos de la administración del capitalismo. No nos olvidemos que ellos
tiene la obligación, me refiero a la Alianza Occidental, tiene que administrar el capitalismo en función de la paz. Digamos, ya se terminó la era de la Guerra Fría, en donde efectivamente el juego del holocausto nuclear implicaba la utilización de los recursos de seguridad y de la guerra para hacer crecer las economías. Hoy día esas variables ya son menos sustentables. En primer lugar, el capitalismo está en una crisis de crecimiento económico a nivel global. Y en segundo lugar, el capitalismo está en una crisis institucional muy fuerte. Los estados que de alguna manera llevan adelante la política del capitalismo dentro de la globalización, no están funcionando esos estados, no han sido reciclados, no hay una reingeniería institucional para que se adapten a las nuevas demandas de la globalización. Entonces usted me dice, la guerra es funcional al crecimiento económico. Yo tengo dudas respecto a esa posibilidad. No hay una relación directa hoy día de la posibilidad de la inversión en armamento, el crecimiento de la carrera armamentista vaya a conducir a una mejoría del estado de situación de la finanza del capitalismo global. Hoy día son heridas inmensas. Irak es una herida, Afganistán es una herida para el capitalismo, para la globalización. La desestabilización en el Medio Oriente es una herida. Y así, suma y sigue, las desestabilizaciones gradualmente en el mundo van a continuar siendo una herida económica hacia la administración del capitalismo global. Si ese es el objetivo de la administración de Donald Trump, que la administración del capitalismo global sea menos onerosa en forma negativa y que sea conducente a generar más y mejores negocios o mayor prosperidad. Desde ese punto de vista se ven muchas contradicciones. Señor Colodani, le pregunto, el mandatario Donald Trump en una suerte de canto de victoria dijo, bueno, los países europeos se comprometieron a aumentar mucho más rápido el gasto, tal cual yo estaba aclamando, pero llama la atención que leímos la declaración final de esta cumbre y no recoge ningún compromiso nuevo al respecto. ¿Queda clara la hoja de ruta, le parece? Son expresiones de, cuando usted habla de hoja de ruta, son anuncios en el sentido de reordenar los objetivos respecto a la OTAN, me refiero, que la Comunidad Europea reordene sus propias prioridades y que efectivamente la Alianza Transatlántica sea una efectiva alianza que tenga razón de ser. Voy a reiterar lo anterior. Es decir, él hace sus anuncios, golpea la mesa, por decirlo, golpea el tablero, para poder remecer el status quo. Eso es lo que estaba haciendo Donald Trump desde que asumió la presidencia, por lo menos en el plano internacional. Remecer el status quo para que se reordene un poco el sistema de las prioridades en ambos lados, no solamente en el lado de la hegemonía transatlántica. Él también lo está haciendo con el tema de los aranceles respecto a China y la guerra económica. Es decir, llevar a la economía, en este caso a la OTAN, a una situación de realismo. Es decir, ¿cuál es el costo de mantener esa fuerza de disuasión, de prevención y de respuesta militar como la OTAN frente a una posible amenaza? ¿Cuál es el costo real? Lo mismo pasa con el tema de los aranceles y la guerra económica, de que la estructura de precios a nivel global sea una estructura de precios real. Eso no lo están diciendo en las reuniones ni de los G7 y no se está diciendo tampoco en el ambiente mediático. Los economistas no hablan de que todos estos remesones desde Estados Unidos es para que el capitalismo global funcione en base a términos reales en los costos de producción, los costos de la acción de producir, ¿no es cierto?, capital, por decirlo de alguna manera. Que el capital tenga un costo correspondiente al circulante. En el fondo es eso. Y Trump tiene una mentalidad estrictamente de business, de negocios y de comerciante. Es decir, el capitalismo tiene el capital que no corresponde a lo que está circulando en términos del costo de la mercancía, ni corresponde al tema de las monedas. Digamos, también hay una tendencia a la uniformidad, porque
La globalización significa una industria planetaria con gobiernos uniformes, con sistemas uniformes. Y esa es la mecánica que se entiende desde Nixon hacia adelante, y de alguna manera Trump es un seguidor de Richard Nixon. El capitalismo es una industria planetaria que tiene que tener uniformes a los gobiernos, a las monedas y a los sistemas políticos. Es una suerte de dictadura del capitalismo a nivel global. Y eso es lo que Trump está permanentemente incitando a la Comunidad Europea, donde tiene un rol que jugar, una influencia, de decir, ordenen su casa, trabajemos en un sistema en donde los precios sean reales, el costo de la producción de llevar adelante el capitalismo tenga un costo real, no un costo subsidiado. En el fondo ese es el núcleo de los remesones que está haciendo Estados Unidos a través de Trump. Para mí Trump es la figura mediática que produce esos reclamos y esas expresiones. Aquí hay todo un equipo detrás de Trump, no es Trump el individuo, es el sistema capitalista de Estados Unidos que ha aprovechado la figura mediática de este personaje para golpear la mesa a nivel global, en el sentido de que el capitalismo tiene que tener una estructura de precios mucho más realista. Y usted lo va a notar, usted lo puede ver, que el tema de la guerra económica, el costo de la vida a nivel global, en Nigeria, en Chile, en Venezuela, en Nicaragua, en todas partes, va a subir, va a crecer a los precios que corresponden. Eso es lo que está diciendo Trump respecto al financiamiento de la OTAN. El costo hoy día, ellos tienen que subir en un 2% la inversión o el gasto en defensa y en seguridad, si quieren mantener esa estructura. Interesante estas cuestiones de fondo que nos plantea doctor Francisco Coloani, que sobre todo no trascienden a la esfera de lo mediático. Hemos preguntado a nuestra audiencia a través de Twitter con qué sensación se queda, al menos después de haber leído estas cuestiones que se publican en los medios. Y hemos colocado estas opciones: política del espectáculo, Unión Europea subordinada a Donald Trump, negocio de la guerra se impone como tercera opción, caso omiso a la gente, visto que hubo varias protestas y no para nada fueron tomadas en consideración, no solamente allí en Bruselas, sino en otras ciudades. Y vamos a ver cómo responde nuestra audiencia. Ya le voy a mostrar cómo está la correlación. 18% cree que política del espectáculo, 43%, la gran mayoría se decanta por una Unión Europea subordinada a los designios de Donald Trump, 33% cree que se impone el negocio de la guerra y apenas 6% cree que la sensación que le deja esto es que se ha hecho caso omiso al clamor popular. Francisco Coloane, muchísimas gracias por su tiempo para hacer estas reflexiones tan interesantes. Hasta pronto. Gracias a ustedes, Lucía. Muchas gracias. Allí lo teníamos, Francisco Coloane, sociólogo, político, analista de vasta trayectoria internacional. Digo bien, tiempo de hacer nuestra primera pausa en Agenda Abierta. A la vuelta contactamos a nuestros corresponsales para que nos tengan la actualización noticiosa muy tempranito. Ya volvemos. Tenemos a nuestros corresponsales listos para contarnos qué está pasando en sus lugares respectivos de cobertura. Primero, más de 200 personas han perdido la vida, decenas siguen desaparecidas a raíz de lluvias torrenciales que se han registrado exactamente en la parte centro y suroeste de Japón. Las labores de salvamento, de rescate, de búsqueda que han emprendido la policía y las fuerzas de autodefensa prosiguen a esta hora. Isaura Díez, lista para contarnos detalles. Hola, Isaura. Sí, gracias, colega. Buen día para ti, buen día también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal de Telesur. En efecto, las inundaciones y los derrumbes asociados a las fuertes lluvias en Japón han dejado más de 200 fallecidos, decenas de personas desaparecidas y miles de ciudadanos permanecen en refugios, según las últimas informaciones dadas a conocer por la Policía Nacional de ese país. De los 200 fallecidos, más de la mitad son de Hiroshima y de las prefecturas cercanas a Okayama. Más de 70.000 rescatistas participan
participan en las misiones de búsqueda. Inicialmente se contabilizaban 30.000 ciudadanos en refugios, pero esa cifra ha bajado a 7.000. El gobierno japonés ha creado un grupo de trabajo para la respuesta ante los desastres. El primer ministro Shinzo Abe visitó el miércoles la prefectura de Okayama y en el día de hoy se dirige a la prefectura de Ehime. Él ha garantizado que el gobierno creará unas 71.000 viviendas temporales para los damnificados. Además, el sistema de transporte ferroviario contabiliza numerosos daños. 27 líneas de 100 localidades aparecen afectadas debido a derrumbes parciales, deslizamiento de lodos o las inundaciones. Aunque las lluvias han cesado, todavía fluye muchísima agua con arena y lodo desde las montañas y se toman todas las precauciones para evitar la proliferación de enfermedades e infecciones debido a las altas temperaturas. Te mantenemos al tanto. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales en Caracas. Gracias, Isaura. Y el día de ayer, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, dijo de manera muy enfática que el gobierno ruso espera que el británico desarrolle una investigación exhaustiva y transparente sobre la intoxicación en la ciudad de Amesbury. Se ha culpado a priori, como pasó con el ex espía ruso, Sergei Skripal, y su hija Yulia, se ha culpado a priori, retomo la idea, al gobierno ruso, aun cuando no ha habido pruebas concluyentes. Hansel Oro, a esta hora, con detalles. Hola, Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Moscú pide explicaciones a Londres y también pide de que sea exhaustiva y transparente las investigaciones sobre el caso del segundo caso de intoxicación en la localidad británica, en este caso en Amesbury. Esto ha sido denunciado por la propia portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Nación Eslava, María Zaharova, tras pronunciarse con diferentes informaciones y difamaciones en el caso del propio ministro de Defensa británico, Gavin Williamson, quien había explicado o había insinuado de que Rusia tenía que ver con este segundo caso. Cuando se había conocido específicamente tras darse este segundo incidente el 30 de junio con dos ciudadanos británicos, en el caso de Dan Sturgis, que falleció. También el gobierno de Rusia dio las condolencias debido a esta muerte, a esta pérdida de esta ciudadana británica. También está el caso de Charlie Rowley, que en estos momentos se encuentra fuera del estado crítico que se encontraba anteriormente, y esto fue denunciado también el pasado 11 de julio, que había salido Charlie Rowley del caso crítico. También Scotland Yard en esta investigación había explicado de que se trataba de una sustancia tóxica de tipo Novichok de grado militar A234, pero que no, al menos había determinado que pertenecía al mismo lote en el caso de Salisbury, en el caso de Skripal, que recordemos las grandes acusaciones que había hecho no solamente el propio ministro de Defensa, Gavin Williamson, también había hecho también la propia ministra, la propia Theresa May de esa nación, había explicado de que Rusia estaba implicada en este caso cuando no se habían presentado pruebas, ni tampoco existen hasta este minuto pruebas contundentes que impliquen realmente al Kremlin en este caso de intoxicación. No obstante, en este sentido, la propia portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, hace alusión a que se esclarezca estas acusaciones, pues debido a que se trata de dos ciudadanos británicos. Incluso también se había dicho en el caso de Williamson de que Rusia no estaba dispuesta a cooperar, y cuando realmente se han mandado diferentes notas por el caso en el caso de Skripal, también se ha dicho de que se puede cooperar en este caso también de investigación, pero realmente Rusia no tiene nada que ver y se ha rechazado en varias oportunidades de que no se había creado, por supuesto, ya había filtrado en Europa este gas, esta sustancia tóxica de tipo Novichok. Esta es la información donde Rusia exactamente hace rechazo total y también hace uso de pedir explicaciones a las diferentes autoridades políticas de Reino Unido debido a estas falsas acusaciones en contra de la nación eslava. Adelante. Gracias, Hansel. Y la reciente decisión de la justicia alemana de limitar la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont a un delito de malversación de caudales públicos y dejar fuera el de rebelión ha generado todo un problema en el Tribunal Supremo de España. ¿Por qué? ¿Hacia dónde se va a inclinar la balanza en las próximas horas? Nos dice esto Joan Ortiz y Serra. ¿No es así, Joan? Buena jornada. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Saludos desde Barcelona. Fíjate que ayer ya estábamos hablando de un medio de comunicación que apuntaba que el juez Llarena no quería juzgar
a Carles Puigdemont solo por malversación, que lo quería realmente por rebelión, el delito que Alemania ha descartado. Después de irlo comentando a través de los pertinentes canales de Telesur, fueron más los medios que informaron de esto y parece bastante probable que ahora Pablo Llarena rechace la extradición de Carles Puigdemont, que rechace o que retire, mejor dicho, la euroorden. Todo eso está por ver, pero lo único oficial que hay es que hace menos de 24 horas el Tribunal Supremo decía que le parecía poco estético, y utilizaba esta expresión, juzgar a Carles Puigdemont por malversación, mientras que a los demás serán juzgados por rebelión. Rebelión es un delito que puede llevar 30 años de cárcel, en cambio malversación un máximo de 12. Y resultaría poco estético, y ahí es donde se refiere la expresión, que aquel que dirigió a todo su equipo pues tenga penas o esté procesado por delitos menores que aquellos que jerárquicamente le sucedían. Por lo tanto, así está la situación en estos momentos. Lo que sí es cierto es que la decisión del tribunal alemán de rechazar la rebelión ha sido un durísimo varapalo al juez Llarena. Vamos a ver qué es lo que sucede a partir de ahora. Lo que sí que está claro es que la defensa de Puigdemont va a recurrir el hecho de que se le extradite por malversación. Eso ya no va a ser al tribunal de Schleswig-Holstein a quienes van a presentar recurso, sino que lo harán al Tribunal Constitucional alemán. Y dicen los abogados de la defensa que hay mucho recorrido por delante. Incluso se muestran optimistas y creen que también será rechazada la euroorden por delito de malversación. En el caso de que fuera extraditado por malversación y fuera juzgado aquí, sería extraño, porque no se podría demostrar que ha habido realmente malversación. Los informes policiales no han conseguido demostrarlo, pero es que además el gobierno del PP afirma, tanto el expresidente Rajoy como quien fue el ministro de Hacienda, que no se destinó ni un solo euro al referendo, ni un solo euro de las cuentas públicas al referendo del 1 de octubre. Y lo sabe muy bien el anterior gobierno, porque tenía controladas las finanzas de la Generalitat. Esta es la situación a la espera de lo que pueda pasar en las próximas horas. Gracias, Joan, por todo este recuento tan claro, tan claro. En cualquier momento volvemos con nuestro compañero para enterarnos de la nueva cuestión que ocurra. Ahora bien, en Nicaragua, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo han amanecido las cosas en este país centroamericano en medio de una agenda opositora en marcha para desestabilizar y de los llamados reiterados del gobierno a dialogar para retomar la paz? Hola, María José. Un saludo para todos. Te comento que este jueves se dio la marcha de la oposición y todo transcurrió con normalidad. Este viernes la oposición convocó a la empresa privada a un paro nacional por 24 horas, mientras todos estos días en distintos puntos del país, simpatizantes del gobierno, familias, jóvenes continúan llamando a la paz y al diálogo. Los obispos de la Conferencia Episcopal, mediadores y testigos del diálogo nacional anunciaron que convocarán a finales de esta semana la reanudación de las mesas de conversación. A la 1 de la tarde, hora local, es la convocatoria del gobierno para participar en el repliegue por la paz, y aunque hasta ahora no hay una agenda, se maneja extraoficialmente que la ruta es, como todos los años, hacia la ciudad de Masaya. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que recordarán a los héroes del repliegue, a toda la gesta heroica de Nicaragua, y reafirmarán con todas las familias nicaragüenses ni un paso atrás. Reafirmó el repliegue porque se va ganando la paz y porque se va ratificando la Nicaragua libre, la Nicaragua llena de amor y paz. Gracias, chicas, chicos. Hoy paridad de género con nuestros corresponsales contándonos los hechos de la jornada. Muy tempranito. Y ahora sumo a Julie Torres para ver cómo nos preparamos para este fin de semana, el último de acción futbolera. Sí. Ya se nos va este Mundial de Rusia 2018, así que tenemos los dos últimos partidos para definir el tercer lugar y, por supuesto, para conocer al campeón. O sea que hoy sí tenemos quinielita. A ver qué dicen los chicos. Más tardecito vamos a tener la quiniela. Por ahora, pues vamos a hacer un repaso de lo más importante de Rusia 2018. Vayamos.
Se acerca la final del Mundial de Rusia 2018 y de la mano del 10, Diego Armando Maradona tuvo como invitado a un jugador leyenda en la selección francesa, David Trezeguet, campeón con Francia en el Mundial de 1998 y también de la Eurocopa del año 2000. El Pelusa resaltó que las selecciones sudamericanas fueron sobrepasadas por los europeos, entre ellas Argentina, Uruguay y Brasil. Tocaste un tema que es muy lindo, que nosotros lo veníamos hablando con Víctor Hugo. Los equipos sudamericanos fueron pasados casi por arriba por los europeos. Para el jugador francés David Trezeguet, el actual equipo juega con total tranquilidad, alcanzando una virtud que muchos equipos no tienen. En relación a otros equipos que hemos visto, nunca se ha complicado la vida, siempre ha sido clara en su ideología de juego. En su blanco y negro y negro. Sin complicarse con sistema de juego. Nunca pasó por el gris, es verdad. Y yo creo que esto es una virtud. Maradona felicitó el trabajo que ha venido haciendo Trezeguet a lo largo de su carrera y agradeció tener su amistad. Yo lo felicito a él por todo el trabajo que está haciendo y la verdad que a mí me enorgullece ser un amigo de él. El exfutbolista francés señaló la oportunidad que le está dando la FIFA a los futbolistas, afirmando que con arduo trabajo todo se puede lograr. Una síntesis muy interesante. Es verdad, FIFA nos ha abierto las puertas, pero creo que hay un gran trabajo para hacer, con preparación, con nobleza, con prestigio, con una imagen muy fuerte que podemos transmitir los jugadores y sobre todo dar una mano a muchos y tratar de seguir colaborando en esta idea muy clara que el fútbol nos pertenece. Así culmina otra jornada de la mano del 10 de cara a los juegos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018. Veíamos ahí de la mano del 10 todos los días a las 22 horas de Caracas. No se lo pueden perder. Francia se prepara para su segunda final continental en 2 años, pero esta vez tiene la oportunidad de levantar el título mundial en una final que se disputará el domingo. El estadio Luzhniki de Moscú será sede de la final de la Copa del Mundo y Francia buscará hacer historia con un grupo de jóvenes que han demostrado un nivel de fútbol muy respetable. Las principales figuras como Griezmann, Pogba y Kanté entrenaron en el estadio Gleibovetz, en las afueras de Moscú. Los delanteros Kylian Mbappé y Olivier Giroud fueron los grandes ausentes de esta jornada. Esta será la tercera final para Francia. Y Croacia también se alista, por supuesto, para enfrentar su primera final. Primera vez que tiene Croacia opción de apuntar al título, mi querida Lucía. Qué presión deben tener esos chicos sobre sus hombros, ¿no? Todos están ansiosos, por supuesto. Todos quieren este título mundial, por supuesto, en su palmarés. ¿Y quién no va a querer ganar? Y mira lo que aparece por acá. La quiniela, tenemos nuestra quiniela del día de hoy. ¿Cuáles son los pronósticos de los chicos? Aquí nos ayudan activos todos chicos, los a ver si nos ganamos estudio, un baloncito firmado por el 10. Oh, por Dios, tremendo obsequio. Los chicos del máster dicen lo siguiente: Bélgica se impone 3-2 ante Inglaterra. Esto por el tercer lugar, partido que se disputará este sábado en San Petersburgo. Y en la gran final, ¿qué dicen nuestros compañeros? Wow, ¿quién gana? 4 ¿Es 1 o 4? No vemos. 1-1. Uy, o sea, ellos quieren drama. ¿Quieren drama? O sea, bueno, quieren que se vaya a un extra tiempo. Sí. Y en caso de que las cosas sigan así, ya sería desde el punto penal. Una final muy intensa a punta de penales y extratiempos, como hemos visto igual en estas rondas, por ejemplo, en el caso de Croacia. Sí. Crueles ellos, sobre todo con Croacia. Tocado, sí. A Croacia le tocó 2 veces, ¿no? Le tocó en los cuartos 3, le tocó en los cuartos de final, en los octavos y ahorita en la semifinal. 3 extratiempos lleva Croacia hasta el momento. Wow. Sí. Bueno, así llegamos al final de nuestro segmento deportivo de Mundial Rusia 2018 en la Agenda Abierta. Pausita y a las 8 de la mañana con Julie y todo el equipo. Nos vemos. Chao, pausita. Chao. Ya venimos.
En México, el primer tribunal colegiado del 19º Circuito desechó por notariamente improcedente los 43 recursos de revisión extraordinaria que se presentaron contra la sentencia que ordenara crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Los recursos fueron interpuestos por el presidente Enrique Peña Nieto, la Cámara de Diputados, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría General de la República. Entre tanto, los padres, familiares y diferentes organizaciones sociales continúan exigiendo la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ante la ineficacia del gobierno de Enrique Peña Nieto para resolver este caso, el pueblo mexicano tiene la esperanza de que Andrés Manuel López Obrador represente una esperanza para los padres de los normalistas. Bueno, vamos entonces a adicionar algunos datos que están en portales web. Excelsior publica lo siguiente, dice por sus siglas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCJN, y el titular exactamente reza así, no puede revertir esta Suprema Corte sentencia por caso Ayotzinapa, lo dice el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, el primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas. Sus magistrados señalaron que ni la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación puede revertir ese fallo que ordenó la creación de una comisión de verdad y justicia para el caso Ayotzinapa. Explican sus integrantes que la interposición de un segundo recurso o medio de defensa contra la resolución dictada al constituir una sentencia definitiva e inatacable que adquiere la calidad de cosa juzgada, conduce a su desechamiento sin mayor trámite, es decir, esto que introdujo el gobierno federal. Y por otro lado, la Comisión Especial de Atención a las Víctimas, la CEAF, dijo lo siguiente, en el ejercicio de sus derechos a las víctimas les correspondería no solo recibir una reparación integral, sino además medidas de ayuda para atender sus necesidades inmediatas sin que esto sea descontado en la reparación correspondiente. Me voy ahora a este otro portal. Dice, víctimas o atención a víctimas. A ver, allí me lo están cambiando, entonces me ubico con lo que tengo en pantalla. Info 7, atención a víctimas, aclara que no impugnó comisión para caso Iguala. La Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas aclara que no ha impugnado la creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala y por el contrario refrendó el compromiso de trabajo con las víctimas y sus representantes en la búsqueda de justicia y verdad. Precisa al mismo tiempo que la Ley General de Víctimas establece la obligación del Estado de reparar a las víctimas de forma oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido, lo cual comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y sobre todo no repetición. Vale la pena hacer esta enumeración, nada de esto se ha cumplido y sobre ello vuelven una y otra vez los padres, familiares y amigos de los 43. El Financiero, Iguala y Tlatlaya, ahora sí, con el portal que estábamos mostrando antes, casos de la Agenda Básica de Derechos Humanos que recibió el equipo de Andrés Manuel López Obrador AMLO. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consignó este jueves una Agenda Básica de Derechos Humanos, así se llama, al equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y en ese documento sugieren distintas medidas y acciones para la atención de los problemas múltiples de derechos humanos que existe actualmente en México. La Comisión Nacional destacó que en ese encuentro también hubo una disposición muy favorable de parte de quienes integran o integrarán la próxima administración federal para dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Organización Nacional, así como para mantener un diálogo respetuoso y constante en aras de construir un ambiente de paz. Bueno, ahora, algunos puntos que están en esa agenda básica presentada, como decíamos, por la Comisión Nacional y que son fundamentales para dar seguimiento y solución en materia de derechos humanos. Los problemas no son pocos. Bueno, allí está, conclusión y esclarecimiento de los casos de Iguala, Nochitlán, Tlatlaya y Tanuato, entre otros en los que se determinen la existencia de graves violaciones a derechos humanos. Como segundo tópico, redefinición de estrategias de seguridad pública con el objetivo de que la misma quede exclusivamente a cargo o bajo la responsabilidad de autoridades civiles, así como establecer un plan ordenado para regresar a las Fuerzas Armadas a las funciones que les son propias originalmente, ¿no? Esto a propósito de la Ley de Seguridad Interior.
Implementación tanto administrativa como operativa del Sistema Nacional Anticorrupción y de las Fiscalías Autónomas, previniendo que en el caso de la Fiscalía pueda aplicar un plan de transparencia para la transición de la Procuraduría General de la República y la nueva Fiscalía General. Cuarto tópico, esclarecimiento y conclusión de los casos de ejecución arbitraria, de desaparición forzada y de tortura. Listo. Así estamos. Ahora sumo a Gregorio Vidal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo está, señor Gregorio? Buena jornada. Gracias por atendernos. Muy bien. Buenos días, Lucía. Bueno, quiero preguntarle qué significa esta determinación para las víctimas, pero también para el gobierno federal que interpuso ese recurso. Bueno, lo que el tribunal está sosteniendo es que la resolución previa, que entre otros elementos incluye la formación de la denominada Comisión de la Verdad, tiene que ejecutarse. Es lo que significa que es inatacable, ¿no? Entonces no hay ninguna otra opción, hay que proceder a integrarla, como también hay que darle curso al conjunto de la resolución del tribunal, que tiene otros elementos importantes, por ejemplo, el que llama la atención a la necesidad prácticamente de desechar la llamada verdad histórica y avanzar en la investigación por otros rumbos, y en ese proceso es donde coadyuva ya la denominada Comisión de la Verdad. Ser lo que ocurrió, ¿por qué ha sido tan difícil determinar lo que sucedió en Iguala? Bueno, creo que en el caso de Ayotzinapa, como en otros casos que se listan en la agenda que se le está entregando al que será el nuevo gobierno en unos meses, las dificultades conciernen a que hay siempre implicados, es por lo menos lo que aparece públicamente, o ejército o otras agencias de seguridad del Estado, y entonces es una investigación sobre ellos mismos, y ese elemento ha complicado sin ninguna duda el avance de las mismas, ¿no? Son casos que hay que resolver, porque efectivamente si se trata de acabar con la impunidad y con la corrupción, es imprescindible que haya claridad en estos hechos, además de que es un paso necesario para atender el reclamo de las víctimas y aplicar la ley que en la materia se ha aprobado en el país. Algunos testimonios y las víctimas, entre otras cosas, decían que están muy esperanzadas en que con la nueva administración en México, la que estará liderada por Andrés Manuel López Obrador, sí puedan conseguir justicia, fin de la impunidad, tener verdad y sobre todo reparación. ¿Usted qué piensa? Sí, me parece que hay condiciones. Creo que el planteamiento del nuevo gobierno, en particular el planteamiento del presidente electo virtualmente, porque no se ha hecho la declaratoria oficial, ha sido muy claro en materia de no a la impunidad, de acabar con la corrupción y además de vincular estos hechos con también terminar con la violencia. Entonces me parece de que tendrá que ser consecuente, es una prueba clave para demostrar la consecuencia entre sus dichos y los actos, y rápidamente deberá plantear opciones, caminos para enfrentar estos problemas y darle salida y solución. ¿Podría haber algún peligro con el planteamiento que ha hecho Andrés Manuel López Obrador sobre dar una amnistía a determinadas personas? No, para nada, no. Ahí no creo que haya ningún problema. Lo han estado aclarando. Quien será seguramente secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya hizo una precisión de que no es una cuestión que se aplicará de manera general. Hay un ejemplo que se ha estado utilizando frecuentemente. Se está pensando en amnistía, por ejemplo, a las personas que en diversas partes del país pues hoy siembran amapola y están en todo el circuito de comercialización de la misma, pero son llevados a ese hecho porque no tienen otra opción, tanto porque económicamente no tienen otra opción como porque la propia presencia de los cárteles los obliga a avanzar en esa dirección. Se está refiriendo a ese tipo de casos para pensar en amnistía,
Y de todas maneras, ya señaló que para proceder en términos de la amnistía, lo primero que se hará es convocar una reunión en donde estarán las víctimas y ellas también tendrán una voz y una opinión relevante para ver cómo se termina de delinear esa política, ¿no? Pues creo que no, para nada. Por el contrario, creo que lo que está implicando es de que las cabezas de todos estos procesos serán sometidos a todo el peso de la ley y será un paso necesario para modificar las condiciones que tiene el país en esta materia. A ver, hemos preguntado a nuestra audiencia, después de plantear el enunciado de la siguiente manera: primer tribunal colegiado del 19º circuito desechó por notoriamente improcedente 43 recursos de revisión extraordinaria que fueron presentados por el gobierno federal contra la sentencia que ordena crear una comisión de verdad y justicia para este caso. Estamos hablando de Ayotzinapa. ¿Qué deja en evidencia esto? 40% cree que el gobierno tiene responsabilidad y por eso quiere evitar una investigación exhaustiva. 35% cree que el presidente saliente, Enrique Nieto, avala la impunidad y no solo en el caso de Ayotzinapa. 13% cree que los padres han logrado una victoria y que a partir de esto se van a renovar las esperanzas. Y 12% está escéptico y cree que el caso seguirá irresuelto aún con la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Profesor Gregorio, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes y buen día. Buena jornada para usted. Allí teníamos algunas consideraciones importantes sobre este asunto que definitivamente siempre está en la agenda de Telesur.